Y luego este territorio estratégico fue despojado por los ingleses y oficialmente cedido por los holandeses, que reconocieron mediante el Tratado de Londres de 1814 y se consolidaron en una sola colonia en 1831, en la denominada Guayana Británica. Desde entonces los ingleses iniciaron una campaña expansionista de colonización de la región al occidente del río Esequibo, con el objeto de controlar las bocas del Orinoco, manteniendo y extendiendo sus pretensiones territoriales, que en 1835 eran de solo unos pocos kilómetros cuadrados, hasta transformarse en más de 200.000 kilómetros cuadrados en 1890, al oeste del río Esequibo, contra lo que Venezuela protestó. Con estas dos posiciones estratégicas, Gran Bretaña se dispuso dominar la importancia de la cuenca del Orinoco desde el punto de vista geopolítico. Estos orígenes de este dominio inglés tienen su origen en un trabajo de Sir Walter Raleigh que se llama El descubrimiento del gran y rico bello imperio de Guayana, que se publicó en 1591. Ahí ella habla de todas las riquezas que tiene este territorio y desde ahí comienzan todas esas apetencias inglesas de este territorio. Vamos a la siguiente. Esto es un caso importante que hay que dar en la parte histórica territorial. Sir Robert Porter, quien era ministro plenipotenciario de Gran Bretaña en Caracas en 1836, reconoció, separada ya Venezuela de la Gran Colombia en 1830, que se erigiera un faro en Punta Barima como territorio de su jurisdicción a fin de facilitar la navegación de Boca Grande del Orinoco, reconociendo con este acto expresamente la pertenencia de Venezuela de dicho punto estratégico. Punta Barima es este punto que ven ustedes aquí, y allí reconocían que nuestra frontera era el río Esequibo y que toda la región esequiba era venezolana. Eso es algo de lo que tiene que partir cualquier estudio de contraparte que vaya a ir de parte de Venezuela. Vamos a la siguiente. Esto no lo voy a leer todo, voy a hacer la síntesis aquí, se las voy a narrar rápidamente. Este es el edecán del Libertador, que no dejó de ser inglés y de trabajar al gobierno inglés, y en 1841, en un comunicado al Foreign Office, nos plantea la importancia del que maneja el Barima, ese punto geopolítico, y es el primero que vaticina ya en 1841 la importancia geopolítica de ese espacio para los que dominen ese territorio, para tener las bocas del Orinoco y para dominar hasta Nueva Granada, para que vean una percepción que se tenía, diciendo que era importante para los ingleses, que habían tomado recientemente Trinidad y Tobago y tenían la Guayana Británica, y que indirectamente los venezolanos iban a saber lo importante que eran las bocas del Orinoco. Estamos hablando de 1841, ya se plantea. Yo no lo voy a leer en su conjunto, yo después le mando un PDF donde está toda la presentación, porque este es un ABC bien completo, no es un ABC corto, sino es un ABC largo que tratamos de que la gente, porque ¿cómo puedes responder el referéndum? Leyendo y enterando de qué es la reclamación y qué ha sido la reclamación. Eso es lo que más necesita hoy en día el país, en todos los sentidos. La siguiente. Después viene el descubrimiento de los yacimientos de oro, y a partir del 34, los ingleses de manera unilateral mandan al prusiano Robert Herman Schomburg, comisionado por su gobierno, a efectuar el reconocimiento de la zona demarcada de los límites de la Guyana inglesa. Lo hacen de manera unilateral, no lo hacen de una manera conjunta. Y entonces los ingleses, imagínense, en 1835 la primera línea Schomburg establece 4.920 kilómetros. Vean que es la primera, son unos primeros kilómetros, y ya para 1840 la línea Schomburg era de 141.930 kilómetros, ¿no? Estamos hablando de entre 1840 y 1886, ¿no? Entonces ahí hay todo un proceso muy largo que yo no les voy a contar,
cualquiera puede leer. Hay un libro que les recomiendo buenísimo que se llama Tres momentos de la historia territorial de Venezuela, de la Guayana Esequiba, de Enrique Bernardo Núñez. Tiene hasta una edición del Perro y la Rana. Ese libro yo se los recomiendo, es básico y habla un poco de todo este periodo del siglo XIX que se mantuvo como mucho oscurantismo en la historiografía venezolana. Vamos a la siguiente. Venezuela, a finales del 43, el gobierno venezolano tenía preparado el documento en defensa del establecimiento del límite del oriente venezolano en el río Esequibo. Fundado en el mismo, el plenipotenciario venezolano Alejo Frontichi preparó una explicación al secretario de Relaciones Exteriores del gobierno británico, el conde de Aberdeen. Y el 31 de enero de 1844, miren lo que les decía, que por eso lo digo, es una síntesis hasta de la posesión venezolana, lo que dice aquí Alejo Frontichi, dice: la fama del oro que se suponía existir en estas comarcas, su rica madera, su tabaco y la facilidad de convertirse en esclavos a los naturales despertaron también la codicia, y fueron varias las expediciones que se hicieron, bastando por citar entre otras la del muy célebre Sir Walter Raleigh, en que fue por segunda vez destruida la ciudad de Santo Tomás, sin dejar tras sí otro vestigio. Sirve no obstante su triste recuerdo para probar hasta con el testimonio de un antiguo viajero inglés que los españoles poseían entonces el Orinoco y todas sus inmediaciones, y que ocupaban ya los ríos Barima, Morocco y Pumarón, que su dominación se extendía hasta el Esequibo, y que según el documento que se encontró en poder del gobernador Antonio de Berrío, se había vuelto a tomar solemne posesión de aquellas tierras en nombre del rey de España el 23 de abril de 1593. Casi que se llega a una negociación en ese entonces, en 1844, pero Alejo Frontichi le da una neumonía y muere. Y todo el proceso de negociación se paraliza. Dale a la siguiente. Y los descubrimientos de los recursos auríferos en la cuenca del río Uruguay hacen nuevamente que el expansionismo inglés vuelva a renacer, ¿no? A pesar de que se había firmado en 1850 mediante intercambio de notas con el gobierno de Venezuela, se había llegado al acuerdo de no ocupar el territorio en disputa. Como consecuencia de la riqueza mineral, comenzaba entonces a prestarse atención al asunto a las grandes compañías mineras con sede en Londres. Simultáneamente trataron de crear en la Guayana venezolana, sobre todo en su capital, Angostura o Ciudad Bolívar, como se le quiera denominar, un movimiento autonomista con el objeto de separarse de Venezuela e incorporarla a la Guayana británica. En este ambicioso plan aspiraron a rebasar el Orinoco con el objeto de agregar a la pequeña colonia incluso el territorio del estado Apure en razón de sus recursos ganaderos. Entonces ya a 1850 los ingleses comienzan con ese afán expansionista, sobre todo las minas de Uruguay se comparaban mucho con las de Los Ángeles en Estados Unidos, su productividad en cuanto a oro. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí es para demostrar la Venezuela irredenta. Esto es una propaganda de un periódico de Rubio de noviembre de 1896, donde se hace una propaganda de una peluquería donde se reivindica la reclamación territorial de Venezuela. Es decir, desde mediados del siglo XIX, desde finales del siglo XIX, esta reclamación la ha llevado el pueblo, los ciudadanos venezolanos en su conjunto. Vamos a la siguiente. Yo lo demuestro con esa pequeña propaganda. Esto es algo que es importante destacar, que siempre es como el pacto imperial que siempre hubo entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Este es el proyecto del canal interoceánico, que en un momento se quiso hacer por Nicaragua en 1826, y es base de un tratado llamado Clayton-Burner, el cual exponía la neutralidad del futuro canal, ningún dominio exclusivo sobre el mismo, ni fortificaciones que lo dominen. Es decir, ahí los ingleses y los estadounidenses estaban poniendo ya un pacto entre ellos cómo iba a ser cierto dominio de ese canal, que iba a ser un punto estratégico. Esto se lo recuerdo para cuando lleguemos al famoso laudo híbrido de París, sepan una de las partes de la posición de Estados Unidos, ¿no? Por eso pongo esto a relucir en ese sentido. Vamos a la siguiente.
Esto es la creación del territorio federal Yurwari, que se creó en septiembre de 1881. Sobre todo, la creación del mismo obedeció a motivos estratégicos cuya finalidad era proteger la zona fronteriza y facilitar la extracción y el control de los yacimientos de minerales valiosos. Esta condición del territorio federal disminuyó las atribuciones municipales de los distritos, con lo cual se formó y provocó un movimiento de protesta generalizado en 1889, solicitando que el territorio fuese reincorporado a los estados, a la cesión de Guayana como departamento Rocio o Guzmán Blanco. Esto es importante de tener un precedente en si se quiere crear un estado en el Esequibo, ¿no? Hay bastantes precedentes. Este es un caso del territorio federal de Uruguay. Esto fue en 1881. Guzmán Blanco crea los grandes estados como una nueva forma geopolítica de administrar el espacio nacional y crea estos territorios federales, que está el territorio federal Colón, que es en el Caribe, el territorio federal Caura, en el centro de lo que hoy es en día Bolívar, el territorio federal Almiticio, que es en frontera con Colombia, es el territorio federal Guajira, y está este territorio federal Uruguay. Básicamente, esto es una referencia para entender esa percepción, ese sentido de pertenencia en la división político-territorial del país. Ese es el mapa de Roberín de finales del siglo XIX, donde aparece el territorio federal de Uruguay, que es casi que toda la zona de reclamación, solamente la parte del Taiga que se la deja al mismo territorio federal Delta, que se llamaba después territorio federal Delta Macú y se transformó en el estado Delta Macú. Vamos a la siguiente. Aquí vemos cómo ya para 1887 y 1887-97 son las falsificaciones de la línea Chombu, porque Chombu ya no estaba vivo, y entonces son las falsificaciones y son los máximos intereses. Vean como el máximo interés, que es de 1887 al 97, que son 3.310 kilómetros, se queda con todas las minas del Uruguay, ¿no? Es decir, el interés es evidentemente económico, como siempre ha sido en este tema de la reclamación de la Guayana Esequiba. Vamos a la siguiente. Solo aplicado entre estados de un mismo origen territorial. Esto es el principio del Utico Sietis Juris. Es importante entender que el Utico Sietis fue un principio esencial hispánico, que se trata de una regla única razonable en la medida en que los territorios derivan de derechos de una misma colonización. Cuando no son de la misma, es difícil que haya compatibilidad, ¿no? Aunque, como nos lo comenta la profesora Débora, que seguramente nos lo va a comentar más adelante, es un principio que ya es aceptado internacionalmente por los litigios de África, sobre todo de Angola, Mozambique, que fueron países también colonizados por españoles y portugueses. Básicamente ese es un principio. Venezuela ensaya la aplicación del Utico Sietis. Evidentemente en nuestra tesis existía una debilidad, porque generalmente en este principio se justifica la historia de los pueblos que tienen un mismo origen de colonización político-jurídico, ya que los actos reales son los que sirven para determinar con posterioridad los linderos definitivos entre las naciones. Actos reales definitorios de las provincias genésicas que dieron origen a las diferentes divisiones políticos territoriales que dependieron de la misma autoridad real. Cuando son diferentes las fuentes o orígenes de los títulos históricos, se crea una titularidad paralela que se debe realizar con base en una confrontación entre sí y no sobre la base de una relación con el acto real, ¿no? Pero aquí vamos a ver cómo los ingleses nos jugaron una trampa con nuestro representante, que eran los Estados Unidos, y nos hacen una prescripción, una teoría de prescripción donde anulan todo el principio del Utico Sietis Juris. Ahí está Tordesillas, que es la máxima el máximo perspectiva de lo que es el Utico Sietis Juris. Dale a la siguiente. Gran Bretaña, consciente que la confrontación de títulos iba a ser perjudicial para ellos, sostuvieron que el Utico Sietis, por ello que imponían la cláusula de prescripción. La prescripción es un modo de exigir un derecho como consecuencia de su quebranto de ejercer durante el tiempo establecido por la ley. La cláusula de prescripción